Hacia el siglo XIX, cuando el interés por el aumento de la producción y el impacto de la salud sobre esta, la administración colonial dirige la atención hacia las enfermedades y la medicina para la salud. Entre 1808 y 1809 se crean las primeras escuelas de medicina, pero en 1829 es cuando se crea la Sociedad de Medicina de Río de Janeiro, la cual marca un hito en la medicina social y en defensa de las ciencias médicas. Después de 1870, con la modernización del capital del imperio y la centralización de poder, se produce una crisis, que con propuestas variadas de médicos, abogados y otros, se inicia el camino a la República. El periodo colonial está comprendido entre los años 1808 y 1870. La administración portuguesa no se caracterizó por la organización del espacio social, no propuso un ataque continuo a las causas de las enfermedades, actuando de modo mucho más negativo que positivo respecto de la salud. Esto se dio por lo menos hasta la segunda mitad del siglo XVIII. El proyecto colonial no consideraba el tema de la salud como parte de sus actividades. Es tomado en cuenta cuando por la organización social las ciudades van creciendo y el impacto de la salud de las poblaciones disputa un espacio en la vida social. La presencia de enfermedades como la lepra, la peste y otras obligan a tomar medidas de control sanitario en torno a las vías de entrada a las ciudades y la organización de las mismas. A diferencia de periodos anteriores, se observarán adelante la influencia que la sociedad ejercerá en las decisiones gubernamentales sobre la salud pública. En tanto siguen en aumento las actividades comerciales, la producción y el poder del Estado. En este momento se analiza el problema de la salud en relación con lo natural y social, medicalizando las instituciones. La superficie del territorio brasileño es de 8.547.400 km². Posee 204.259.800 habitantes. Son 5.565 municipios. El Sistema Único de Salud, o SUS, fue creado en 1988 con la promulgación de la nueva Constitución Federal, la que generó el acceso a la salud, que es el derecho de todo ciudadano. Hasta entonces, el modelo de atención estaba dividido por 3 categorías: los que podían pagar por servicios de salud privados, los que tenían derecho a la salud pública por ser asegurados de la seguridad social, o sea, trabajadores, y los que no poseían ningún derecho. Con la implementación del sistema, el número de beneficiarios pasó de 30 a 190 millones. Actualmente, el 80% de este total dependen exclusivamente del SUS para tener acceso a todos los servicios de salud. Cuentan con 2 millones de profesionales en actuación permanente y el 90% del mercado de las vacunas es movido por el Sistema Único de Salud. La implementación de este sistema unificó, ya que antes de 1988 la salud era responsabilidad de varios ministerios y descentralizó su gestión. Esta implementación dejó de ser exclusiva del gobierno federal y pasó a ser gestionada por los estados y municipios. En la actualidad, Brasil cuenta con 9.000 hospitales acreditados, 64.000 unidades de atención primaria, 28.000 equipos de salud de la familia y realizan 3 millones de procedimientos ambulatorios anuales, 15.000 trasplantes, 215.000 cirugías, 9 millones. Respecto al sistema democrático en Brasil, se sabe que, por su diseño constitucional, es un Estado democrático en lo que se refiere a los requisitos de participación y competencia. Sin embargo, según Sergio Buarque, de Holanda, y Raimundo Faoro, la tradición sociocultural del país es un factor de gran influencia en la organización social actual y en el mismo sistema político contemporáneo. Esta herencia cultural determina fuertemente el comportamiento y la forma como los brasileños se organizan. Estos teóricos describen el cuadro político brasileño como un estado en el cual las relaciones personales tienen más valor que las leyes, incorporando valores privados al espacio público.
En este panorama, el poder económico y político se centralizan en una élite antidemocrática, generando una cultura política personalista y una ciudadanía casi ausente. Ahora vamos a analizar los resultados de las encuestas de opinión pública realizadas en distintos años comprendidos entre 1995 y 2011. En el primer gráfico nos referimos a la preferencia o no de las personas por la democracia, por encima de cualquier otra forma de gobierno. El número de personas que optan por la democracia corresponde, en general, a menos de la mitad de los entrevistados. En este gráfico presentamos los índices de satisfacción con la democracia, con el fin de medir la forma como la población la evalúa en la práctica. Se puede observar que, si bien la democracia brasileña está consolidada desde el punto de vista institucional, no posee la aprobación de su funcionamiento en la práctica por la mayor parte de los entrevistados, a la excepción de 2009 y 2010. Este gráfico permite medir la percepción de las personas en lo que se refiere a la forma en la cual los políticos actúan, de acuerdo con intereses particulares o mirando el bienestar de la mayoría. Con un nivel por encima del 65%, indica que la mayoría de la población cree que existe la permanencia de una élite que tiene sus intereses representados de manera privilegiada. En el siguiente gráfico se analiza la cuestión de la existencia o no de confianza en el gobierno a lo largo del tiempo. Lo primero que se puede observar es que ocurre un patrón de oscilación entre más o menos confianza en el gobierno a lo largo del tiempo. Sin embargo, es fundamental señalar que el índice de poca o ninguna confianza es bastante alto, variando generalmente alrededor de 55% y 65%. A partir de eso, es posible constatar que nuevamente hay una preponderancia del indicador negativo. Este último gráfico sigue demostrando la confianza de la población en las instituciones políticas, en este caso, el Congreso. Nuevamente, los índices de desconfianza son altos. La categoría negativa, poca o ninguna confianza, varía alrededor del 70%, más de 2/3 de los entrevistados. Se presenta, así también, en el ámbito de la representación en el legislativo, una gran descreencia, preocupante para la legitimidad democrática en lo que concierne al respaldo de los ciudadanos junto a las instituciones políticas del país. De modo general, pudimos observar que las tendencias encontradas en las variables examinadas demuestran que, de manera general, aún existen barreras para la legitimidad y adhesión al régimen democrático por parte de los brasileños, reflejadas en desconfianza sobre las instituciones, en insatisfacción con el funcionamiento del régimen en la práctica y también en la apropiación de los beneficios decisorios para una minoría privilegiada. Sin embargo, es importante destacar que casi todas las cuestiones analizadas en estos gráficos presentan una retrospectiva más positiva en los años más recientes y contrastan con la manutención de una opinión genérica positiva sobre la democracia. El gasto público en Brasil en el año 2016 creció un 0,6% respecto del año 2015. Gracias a esto podemos deducir que el gasto público es de 41,64% del PBI. La posición de Brasil frente al resto del mundo se mantuvo sin cambios. Brasil se encuentra en el puesto número 40 de 189 países del ranking de gasto público respecto del PBI. En 2016, el gasto público per cápita en Brasil fue de 3.284 euros por habitante. En comparación con el año 2015, descendió 6 euros por persona. Mirando 10 años atrás, vemos que el gasto público por persona era de 1.846 euros. Según los últimos datos encontrados, Brasil dedicó de su gasto público un 15,57% para la educación, un 6,78% para sanidad y un 4,51% para defensa. La tasa de desempleo en Brasil alcanzó un nuevo máximo histórico en el cuarto trimestre de 2016, ya que las empresas siguieron reduciendo sus nóminas tras 2 años de una profunda recesión. La tasa de desempleo de Brasil subió a 12%,
porcentaje equivalente a 12.300.000 desempleados. Los salarios ajustados a la inflación tuvieron un incremento del 0,8% en relación al tercer trimestre, a 2.043 reales mensuales en promedio, que en pesos vendría a ser 9.990. La tasa de desocupación de Brasil ha subido de forma sostenida, luego de que el país se hundió en la peor recesión de su historia. Otro informe oficial de comienzos de enero de 2016 mostró que en los últimos 2 años las empresas realizaron recortes por más de 2.800.000 empleados. El Banco Mundial de Brasil, en su último informe de 2015, resalta que el número de brasileños que vive con menos de 2,5 dólares al día ha caído del 10 al 4% entre 2001 y 2013. El 60% aumentó su nivel de renta entre 1990 y 2009. Brasil es uno de los ejemplos más brillantes de la reducción de pobreza en la última década. En total, 25 millones de personas dejaron de vivir pobreza, lo que representa 1 de cada 2 personas que salió de la miseria en América Latina y en el Caribe de 1990 a 2009. Hasta 1999, los índices de extrema y en el resto de la región eran parecidos y rondaban el 26%. En 2012, la institución comenzó a observar una mayor reducción en territorio brasileño, 9,6 ante el 12% del resto del continente. En un momento en el que un Brasil estancado batalló para no entrar en recesión. Se alaban las políticas públicas que tienen como objetivos la erradicación de la pobreza, como la Bolsa Familia, que ofrece una modesta renta mensual a cambio de la escolarización de los hijos, o el Brasil sin miseria, pensado para los más pobres. El mercado de trabajo nacional, donde las tasas de empleo formales aumentaron un 60% y la evolución del salario mínimo, hoy de $295. Si bien el país eliminó casi todo por completo la pobreza extrema en la última década, 18 millones de brasileños no consiguieron acceder a la clase media y se mantiene vulnerable económicamente. En 2016, los subsidios y el actual sistema de pensiones mínimas de la Seguridad Social benefician a los más ricos mucho más que a la población de bajo ingreso. Estos mismos, los ricos, son grandes candidatos para su reestructuración. La Seguridad Social representa casi un 28% del gasto público. Concluimos que el gasto en seguridad social resulta en una distribución del ingreso algo más desigual. Un importante tema es el periodo de contribución necesario para recibir un salario completo versus el periodo promedio durante el cual los jubilados reciben ese beneficio, desde los 35 hasta los 22 años respectivamente. En términos generales, los brasileños comienzan a contribuir al sistema de pensiones de seguridad social a los 25, se jubilan a los 60 y tienen una esperanza de vida de 82 años. Las contribuciones al régimen general varían de un 28% a un 31% del salario. Los beneficios jubilatorios para una persona con el mismo perfil representan aproximadamente al 85% del último salario. Una forma de mitigar este problema es aumentar el periodo de contribución. Por ejemplo, un trabajador con buena salud que se retira a los 65 años, en lugar de 60, poseerá valiosos conocimientos y experiencia que transmitir a las nuevas generaciones. El efecto de la vida de las personas puede ser beneficioso y el impacto fiscal es 100% positivo. Brasil gasta el equivalente al 5% de su PBI en subsidios a empresas, que tiende a favorecer a los ricos, y por otro lado, los programas y servicios orientados equivalentes al 12,1% del PBI, si brindan beneficios reales. Esta cifra incluye a la educación primaria y secundaria y la salud pública, además de iniciativas como Bolsa Familia. Como tal, en lugar de controlar el gasto, el nuevo SCD recomienda un uso más eficiente de los fondos disponibles para que estos servicios de forma tal de que posibiliten su mejora continua.
Un estudio sobre la educación en Brasil demostró que el porcentaje de analfabetos funcionales está en el 68%, y la franja etaria que abarca va de los 15 a los 64 años. Los analfabetos funcionales son aquellos que pueden leer con grandes dificultades. Hay además un 7% de analfabetos totales. Esta alarmante realidad, arrojada por los números de la tasa de alfabetización, confirma que la mayoría de los brasileños en condiciones de votar apenas distinguen palabras y frases cortas. Juega un papel importante la problemática racial, donde la discriminación está también en las cifras de analfabetos. Dentro de los analfabetos totales, el 66% son de color y el 28% son de raza blanca. La educación en este sector está íntimamente ligada con la participación de los ciudadanos, ya que la capacidad de comunicarse, informarse, rendir cuentas, planificar, reivindicar, es la que permite esta participación. La educación en Brasil está configurada en dos niveles: el básico, que abarca 11 años, de los cuales solo 8 son obligatorios, y el superior. La educación infantil, de 0 a 6 años, no es obligatoria. El nivel básico se divide en primer grado, que va desde los 7 a los 14 años, y el segundo grado, de los 15 a los 17 años. Este nivel debe proporcionar los elementos básicos para progresar en el trabajo y los estudios posteriores. Sistema de educación en Brasil. A partir de la Constitución, en 1988, el sistema educativo en Brasil experimentó importantes mejoras, tanto en la asistencia a clases como el rendimiento de los alumnos, y hoy en día es considerado uno de los mejores sistemas en toda América Latina. Los principios establecidos en esa Constitución fijan a la educación como un derecho de todos los ciudadanos, y es el deber del Estado desarrollar plenamente a la persona, la sociedad, prepararla para el ejercicio de la ciudadanía y capacitarla para el trabajo. El Gobierno Nacional, con el apoyo del Ministerio de Educación de Brasil, es el responsable de coordinar y desarrollar los planes federales de educación y de prestar ayuda técnica y financiera a los estados, distritos y municipios para el desarrollo de sus sistemas educativos. De acuerdo con la Constitución, en lo que respecta al sistema educativo brasileño, se establecen metas y objetivos y tienen como propósito la comprensión de los derechos y responsabilidades individuales de los ciudadanos, del Estado y otros grupos comunitarios, respetar la dignidad y libertad del ser humano, fortalecer la unidad nacional y solidaridad internacional, desarrollo integral de la personalidad humana, preparar a la sociedad para dominar los recursos científicos y tecnológicos, protección, difusión y expansión del patrimonio cultural, condenar el trato desigual, tanto político o religioso, así como las clases sociales o prejuicios raciales. La legislación actual. La educación es obligatoria para todos los niños de entre 6 y 14 años y gratuita en todas las instituciones públicas, incluso las instituciones de adultos, que no la han podido realizar durante la edad apropiada. La educación intermedia, conocida como la educación secundaria superior, también es gratuita en todas las escuelas públicas, pero no es obligatoria. En cuanto a la educación superior, también es gratuita para los estudiantes en las escuelas y universidades públicas en Brasil. Educación especial. La educación especial se ofrece desde la preescolar hasta el nivel secundario superior. Los programas de educación especial pueden incluir centros de rehabilitación, clínicas, hospitales y más. Cuentan con el apoyo del Ministerio de Educación y algunas secretarías municipales. Según las últimas estadísticas, el 63% de la población de educación especial en Brasil sufre algún tipo de retraso mental. El 15% sufre problemas de audición, el 9% son discapacitados físicos y el 5% tiene deficiencias visuales. Hay muchos programas para ayudar a la población que necesita educación especial, con el fin de que alcancen su máximo potencial. Educación para adultos.
La edad mínima para el ingreso en la escuela de adultos en Brasil es de 18 años para el nivel de primaria y 21 años para el nivel secundario. A los estudiantes que finalizan con éxito el programa completo de la educación para adultos, se les otorga un diploma que indica la finalización satisfactoria de todos los cursos, avalados por el Ministerio de Educación y las secretarías estatales. Educación a distancia. A principios del siglo XXI, el gobierno federal brasileño creó la Secretaría de Educación a Distancia, con la finalidad de diversificar y elevar el nivel de la calidad educativa. El aprendizaje a distancia se realiza con la ayuda de la TV Escuela, Escuela TV, que llega a más de 60.000 escuelas de todo el país. Creado en octubre de 1999 como un programa experimental y una de las herramientas más eficaces para los docentes. Estructura en la educación superior. Brasil tiene decenas de universidades de primera categoría como la Universidad de Sao Paulo y la Universidad de Campinas. El último censo de Brasil enumeró que 163 eran universidades. Casi la mitad de estas universidades son públicas, aunque el 70% es privada. El número de las instituciones privadas se ha incrementado con el fin de mantener el ritmo de la demanda de educación superior y de formación profesional. La admisión a las universidades públicas es extremadamente competitiva, debido a su admisión gratuita y a su calidad de enseñanza. El sistema educativo de Brasil, según su estructura, se divide entre 5 niveles distintos: la educación preescolar, la educación primaria, la educación secundaria superior, la educación terciaria. En la educación preescolar es totalmente opcional. El sistema ofrece 2 opciones: la maternal o guarderías para niños de 2 a 5 años y el jardín para niños de 3 a 6 años. La diferencia clave entre maternal y el jardín es que en el maternal es básicamente un grupo de juegos para que los niños aprendan a socializar colectivamente, y en el jardín tienen un enfoque más académico. Todos los centros preescolares y guarderías son gratuitas, independientemente de los ingresos familiares. En la educación primaria y primer ciclo de secundaria, la escolarización es obligatoria en los niños entre 6 y 14 años. El periodo de escolarización obligatoria se conoce como educación fundamental y se divide en 2 etapas: educación fundamental 1, con las edades de 6 a 10 años, educación fundamental 2, con las edades de 11 a 14. El plan de estudios básicos en estas etapas de la educación es fijado por el Consejo Nacional de Educación e implementado a nivel local. Los alumnos en la primera etapa de la educación fundamental reciben la enseñanza de un solo maestro y de acuerdo a su edad. Y los del segundo nivel tienen varios maestros y materia cada día, pero con un nivel más avanzado. Tienen que estudiar obligatoriamente al menos otra lengua, que generalmente es el español, el inglés o el francés. Todos los estudiantes al final de cada año escolar deben presentar y pasar un examen completo y determinar si pasan o no al siguiente curso. En la educación secundaria superior es de 4 años de duración y está diseñado para alumnos de edades entre 15 y 18 años. La asistencia a este nivel de la educación varía según la región y el nivel socioeconómico. Las tareas de los estudiantes en la escuela intermedia están diseñadas para prepararlos para la admisión a la universidad. También pueden optar cursar la formación profesional, que les ayudará a prepararse para un oficio o carrera específica. Institución de educación superior. Está compuesto por 3 tipos de instituciones: universidades,
federaciones de escuelas y facultades. Las universidades son instituciones multidisciplinarias. Los instructores en universidades deben tener una maestría. Son autónomas con la capacidad independiente para abrir nuevos programas de estudios y establecer un número de alumnos matriculados. Las federaciones de escuelas no tienen el mismo número de disciplinas como las universidades. Son menos autónomas en sus ofertas de cursos y colocación del estudiante, y no están obligadas a invertir en la investigación. Las facultades, por lo general, solo se especializan en una o dos disciplinas, como el derecho o empresariales. Los centros privados de educación superior determinan sus propios niveles de dotación del personal. Mientras tanto, en las instituciones públicas, todas las decisiones de recursos humanos están vinculadas a la función pública y a las normas del sector público respecto a la remuneración y las condiciones de trabajo. Titulaciones que se otorgan en las instituciones de educación superior. Son 3. La licenciatura pueden durar entre 4 y 6 años en completarse. Las instituciones públicas requieren calificaciones altas en el examen de ingresos, debido a la fuerte competencia. Maestría o máster. Para obtener el título de maestría en un campo académico se requiere número mínimo de clases y tesis de investigación. Por lo general duran 2 años en completar. Doctorado. Llevan entre 3 y 5 años. Deben tomar cursos avanzados con el campo de estudio que elijan. Deben aprobar examen oral de admisión para empezar a trabajar en su tesis. Brasil cuenta con 121 escuelas de medicina entre privadas y estatales. Se estima que unos 64.000 estudiantes universitarios están matriculados en medicina, de los cuales 10.000 son nuevos médicos graduados cada año. La carrera de medicina tiene una duración de 6 años, los cuales los primeros 4 años se centran en preclínico y clínico, y los últimos 2 años se dedican a prácticas con internados de los hospitales universitarios, en los cuales los estudiantes trabajan bajo la supervisión de residentes y médicos. Luego de estos 6 años, los graduados pueden trabajar como médicos generalistas o realizar una especialidad médica a nivel posgrado, los cuales tienen una duración de 2 años, de acuerdo con la especialidad elegida. Las jornadas de trabajo de los profesionales eran de 40 horas semanales. Además de eso, los municipios lo ayudarían monetariamente para una vivienda y alimentación. Mientras en estos programas argentinos, portugueses y españoles se inscribieron voluntariamente, Cuba, por intermediación de la OSPAC, Organización Panamericana de la Salud, y la OMS, Organización Mundial de la Salud, actuó como prestador de servicios, por intermedio de un paquete vendido por el gobierno cubano. Este paquete vendido contiene la cláusula en la cual dice que los médicos, luego de 3 años de ejercicio, tendrían que retomar su vuelta a la isla. En la actualidad, el gobierno de Cuba suspendió el envío de profesionales a Brasil, ya que los mismos no quieren regresar. Algunos profesionales cubanos acuden a tribunales brasileños para permanecer en el país y reclamar el derecho a continuar participando del programa federal. Este contratiempo pone en desacuerdo a ambas naciones. El 8 de julio del 2013, el gobierno de Brasil lanzó el programa Más Médicos, cuyo objetivo es cumplir con las carencias de médicos en los municipios del interior y en las periferias de las grandes ciudades. El programa pretendía llevar 15.000 médicos para las áreas donde faltaban estos profesionales de la salud. Este programa fue blanco de duras críticas de asociaciones representantes de médicos
y por el propio Ministerio Público de Trabajo. Según las estadísticas realizadas en el año 2014, indica que la tasa de natalidad, número de nacimientos por cada 1.000 habitantes en un año, fue del 14,73% y el índice de fecundidad, número medio de hijos por mujer, de 1,79. El hecho de que tenga un índice de fecundidad inferior a 2,1 por mujer supone que no se garantiza una pirámide de población estable. Si miramos la evolución de la tasa de natalidad, vemos que ha bajado respecto a 2013, en el que fue del 14,93%, al igual que ocurre al compararla con la del 2004, en el que la tasa de natalidad era del 18,75%. Por otra parte, refiriéndose a las estadísticas en el año 2014, ya que no se encuentran registros a la fecha, aumenta la tasa de mortalidad en Brasil, hasta situarse en el 6,12%, es decir, 6,12 muertes por cada 1.000 habitantes. Además, ha empeorado su situación, tiene una tasa de mortalidad media. Si miramos la evolución de la tasa de mortalidad en los últimos años, vemos que se ha incrementado respecto a 2013, en el que fue del 6,07%, al igual que ocurre respecto al 2004, en el que estaba en el 5,87%. Brasil redujo en un 73% la mortalidad infantil en los últimos 25 años, según cifras publicadas por la Organización Mundial de la Salud. De acuerdo con el informe Niveles y Tendencias de Mortalidad Infantil 2015, la tasa de muertes entre los niños brasileños menores de 5 años pasó de 61 muertes por cada 1.000 nacidos vivos en 1990 a 16 muertes por cada 1.000 nacidos vivos en 2015. A pesar de los avances, la OMS señaló que las desigualdades persisten en el país, por lo que recomendó mayor atención a las necesidades de zonas más vulnerables. El estudio indica que los niños indígenas que viven en Brasil tienen el doble de probabilidades de morir antes de cumplir el primer año de vida que los demás. Este tipo de ejemplo demuestra que, incluso en países con niveles relativamente bajos de mortalidad infantil, se necesitan mayores esfuerzos para reducir las disparidades entre los diferentes grupos sociales. El mayor reto sigue siendo el periodo de nacimiento, puesto que alrededor del 45% de las muertes ocurren en el periodo neonatal, comprende los primeros 28 días de vida. La prematuridad, la neumonía, complicaciones durante el parto, la diarrea, la sepsis y la malaria son las principales causas de muerte de niños menores de 5 años, y más del 50% están asociadas con la desnutrición. Me gustaría que me cuentes cómo te llamas. Luis Claudio. ¿Hace tiempo cuánto hace que estás viviendo acá en Argentina? Acá estoy viviendo cerca de un año. ¿Un año? ¿Y vos naciste en Brasil? Sim, sou nacido e criado no Rio de Janeiro, no Brasil, no Rio de Janeiro. ¿Sabes más o menos cómo es el sistema de salud de tu país? Sistema de saúde no meu país, sim, sei pelo básico, que é o atendimento para pessoas que têm simples necessidades e de emergências. O de simples necessidades, você ingressa no hospital, apresenta o DNI, que a chave se chama RG, né, identidade, e de nós outros, e você habla o que está sentindo, que tem, e toma uma contrasenha e te atende. E de achar mesmo, deixa você e habla que tem, habla com você o que você tem, e se é um remédio que é barato, que tem um bom acesso, sim, o governo mesmo te arrega, não paga nada. E eles te encaminham dentro do hospital mesmo para buscar o remédio, a vacuna, e você ingressa para casa. Agora o sistema de emergência já é mais distinto, ou seja, emergência, não te atende por nada de febre, de gripe, nada básico. Entende? Ou seja, tem um anicho na mão que está atrapado, né, no dedo, e tem que soltar. De 5 a 5 minutos tem pessoas com tiro, entende? Isso tem muito no Rio. De 5 a 5 minutos que te passas no teu relógio,
tem uma pessoa com um tiro, entende? Isso é uma resposta que eu estou te passando que é de a hora, entende? De a hora. Estou sempre atualizado, não quero cá, mas miro tudo de meu país, os periódicos, como está meu país, a política e tudo. E o sistema de emergência é esse, atende só as pessoas em situações críticas, entende? Acidentes de veículos, acidentes de moto, e é esse mesmo processo de documentação. Pero todos são gratuitos, entende? E já os de emergência são hospitais que já são históricos e gratuitos para o público também. ¿Y hay del sistema de salud que hay pago también? O sea, ¿vos pagás porque te atiendan o son solo hospitales del Estado público gratuitos? O sea, ¿hay privado, tenés? Sim, tem sistemas de saúde que você não paga, que são esses, e muitos são os que não pagam, porque os que pagam poucos o contratam, entende? O governo investe muito no sistema de saúde achar, pero é como toda a mídia, toda a televisão e todo o periódico, né? Nós atrapamos muito, miramos as notícias, pero não estamos vivendo a realidade, então é distinto isso, não se pode crer em tudo que você mira e escute, entende? Tem que viver, entende? Então é isso, os privados têm, como a MIL, que é um hospital de pessoa dedicada assim, privado, a cirurgia, ou até mulher com embaraço, esse plano de saúde privado te faz cirurgia, o médico atrás do vidro, do espelho aqui do vidro, e um laser acena a cirurgia e abrindo e encerrando a pessoa, sem o médico tocar as mãos para não contaminar, é uma coisa incrível. Isso, pero poucos buscam isso, entende? Porque o sistema de saúde tem isso do público e o privado. E entre o público e o privado tem os planos de saúde que são para as pessoas que trabalham, para os jubilados, né? Que é a GEAP, né? Que te direciona para um hospital que é privado, que é pago, mas com um plano mais barato, entendeu? ¿Y sabes si cada ciudad se maneja de la misma forma o se manejan diferentes? ¿Tenés más o menos una noción de eso? Sim, pero eu conosco Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Joinville, Santa Catarina e essas províncias, Florianópolis. Pero todo o sistema de saúde é dirigido pelo diretor do sistema de saúde, né? E junto com o governo, governador, com o prefeito, com tudo. Entende? Então, a UPA, que é o nosso hospital que não é pago, que se chama UPA, né? UPA, tem em todos os países, entende? Quer dizer, perdão, tem em todas as províncias, entende? De Brasil. Entende? Sim. Pero cada província tem uma política distinta, uma filosofia, uma educação distinta, entende? Sim. Então isso depende muito quem está na municipalidade, entende? Não depende somente dos médicos e dos que estudam, mas do que estão fazendo as obras, entende? E dirigindo a sociedade e a população, entende? Sim. Isso depende muito. Aí para te responder exatamente se é igual, não posso dizer que não é igual. Cada província tem uma visão distinta, entende? Sim. Aí estamos na mão dos políticos mesmo. ¿Y sabes cuánto invierte más o menos el Estado en salud? Eu não sei, pero creio que é cerca de 3 milhões, 4.000,2 milhões de reais, né? Que é muita plata, né? Pero isso não é nada, né? Porque há muita do que vem disso, né? ¿Y eso para qué se invierte en construir lo que sería el público, que sería el UPA? Sim. Seria para umas 250.000 pessoas, né? Más o menos, aproximadamente. Mais ou menos. ¿Y cómo es la atención ahí en los hospitales? Nas atenções nos hospitais, pero de la recepção ao médico. Sim, é bueno. Isso depende também de cada bairro, né? Que cada bairro tem uma educação, né? Algumas pessoas não têm paciência também, querem
quer ser atendido, pero não pensa quem está na espalda, que necessita também. Então, assim, depende, é distinto cada bairro, assim, sabe? O atendimento da recepção até o médico. Mas pode falar que é bueno, assim, quem te atende te preocupa contigo, se preocupa contigo. ¿Y tienen centros de atención primaria? Centro de atenção primária, te digo assim que não tem, porque que eu sei que tem assim seria os planos de saúde, né, que te disse, jubilados e trabalhadores, que te atendem como o GEAP, que é um plano, né, de saúde que você paga, né, mensual, e te manda para um hospital. Pero os municipais e emergência não, só assim, se não tem nenhum médico, manda, sabe, para outro hospital, mas não para atender um e te mandar para outro, assim, não. Que eu sepas, não, entendeu? UPA hace isso, pero quando não tem o médico, entendeu? Aí sim, se não tem o médico, hace. ¿Y suelen hacer campañas de prevención o vacunación? ¿Se hacen carteles en las escuelas o en los hospitales promocionando por ahí una vacuna nueva? Sim, hace de tudo, né? Como nós outros chamamos para os ninhos, né? Que tem o Zé Gotinha, né? Que é um neco, né? Que é a propaganda das crianças, que tem febre amarela, essas coisas. Tem empezando dentro das escolas, entende? Já é primordial, né? Dentro das escolas já a ser a propaganda disso, né? Das vacunas e tudo, das prevenções, e desde ninho, entendeu? O ninho, acho que no Brasil, creio que toma umas 30, 40 vacunas por aí. Show desde ninho, tomo muitas, assim, entende? E é difícil, show que é da gripada, assim, entende? Ver que meus anticorpos são fortes, porque era escola, vacuna, entende? Entende? Muitos mesmo, muito da propaganda, na televisão, em tudo, sabe? É uma coisa primordial. Muy promocionante, buenísimo. Y ahora que vamos a cambiar un poquito el tema. ¿Sabes cómo es la educación en el país? Bueno, a educação no país, te digo que o básico que é escrever e ler, muitos escrevem bem e falam bem, entende? Não importa se é de uma favela ou da cidade. Você vai conhecer uma pessoa da favela que habla melhor do que uma pessoa da cidade, entende? Isso depende da dedicação de cada um, entende? E a educação é aberta para todos, porque se você habla de favela, ou que seja, ou cidade, de onde seja, sem comparação, que a mim não me gusta de comparação, mas digo, na favela, especificamente a favela, tem pessoas que têm graduação, entende? Tem licenciatura, tem pós-graduação, o que seja, que está estudando, entende? Você encontra pessoas, até que tem doutorado, que vivem numa favela, entende? Então, assim, a educação desde o básico, que é escrever e ler é buena, porque nada habla cerrado, habla mal. Só assim que passa quando alguns não hablam bem ou escrevem bem, é porque vive em campo, entende? Porque em campo que já passou uma época difícil, né? Não tinha muito educação e era difícil para todo mundo no Brasil estudar, ou seja, vinha uma professora lá da cidade, 2 dias, não sei o que, de viagem, chegava no campo, ensinava para as crianças a estudar, né? Então, assim, a educação é boa assim, desde o básico, sabe? Vocês já vê que já sabem escrever e falar bem, porque é isso que é importante. ¿Y sabes si son gratuitas o son pagas? Então, muitos são gratuitos, e poucos são pagos. Se você me pergunta, da educação da parte do primário, né, e até o secundário, são gratuitas, entende? Muitas são gratuitas. ¿Y las universidades como son gratuitas también o son pagas? Sim, as universidades são muitas pagas e poucas gratuitas. E as que são gratuitas, é difícil você ingressar, porque tem que ser uma prova muito difícil mesmo, prova difícil. Que às vezes você vai ser a prova em uma faculdade e pensa que vai ter passar coisas de secundário, não, vai ter passar coisas de primeira a quinta série, entende?
Você se equivoca e não passa na prova, entende? Então, se achar também é um tema que muito usado a faculdade ou de economia, que é difícil, a faculdade mais difícil que tem, entende? Economia. Sim. E a de medicina, que é de medicina tem que estudar muito. Nós outros temos a achar a UVA, né? Universidade Veiga de Almeida, a universidade, que se chama universidade, temos a UFRJ, que já é a universidade pública, pero você tem que fazer a prova para passar, porque se não passar, entende? Na prova não ingressa, tem que ser bueno mesmo, entende? E as faculdades, muitas são pagas mesmo, entende? Pero antes, não hora, mas antes tinham bolsas de estudos, 100%, não paga praticamente nada, só material que estuda na faculdade. Hoje tem de 50%, tudo. Mas é isso, a UFRJ e a UERJ, que é as faculdades do Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Se você é buena mesmo estuda, eles te põem para ingressar, assim, pero é muito difícil, assim, muito difícil mesmo. Tanto que muitos de medicina vêm para a Argentina a ser faculdade de medicina, que acá compensa mais financeiramente. ¿Y cómo es la etapa escolar en la escolaridad de ustedes? O sea, ¿cómo arrancan? ¿De qué edad arrancan a estudiar hasta que se reciben? ¿Cómo son las etapas? ¿Hay jardín, hay primaria? Então, achar, te digo em português, que achar seria jardim de infância, achar. Depois do jardim de infância, a criança é avaliada, né? Pelo seu comportamento e tudo, pelas provas e tudo. Muitas vezes pelo comportamento, entende? E se passa para o CA. Ou seja, o CA, a professora já é mais rígida, entende? Não deixa arrugar muito, entende? É uma professora mais, entende? E do CA para a primeira série, entende? Que esse é um processo principal, assim, se a criança do CA para a primeira série está com a mente sana e estuda dia bem, está educada, faz tudo correto, vai ler na escola, entende? Na faculdade. Então, da primeira à quinta série, que seria a primária de nós outros, primeira a quinta, e da quinta à oitava série, chamamos de ginásio, entende? Da quinta à oitava, entende? Sim. E as pontuações seria por letras, né? Nos outros, achar pontuação por letra, né? P, PS, S, entende? E sendo que quando termina a oitava série, da oitava a secundário, primeiro, segundo e terceiro ano, entende? Terminou o terceiro ano do secundário, você faz um pré-vestibular, que acá pode ser o CBC, que achar é pré-vestibular, pero salindo da secundária, você não habla de que profissão quer seguir, nem nada, sabe? Você termina e achar no pré-vestibular, você habla como CBC, do que você quer estudar, né? Exercer. Claro, con eso ya tienes que decidirte en lo que vas a estudiar. No pré-vestibular. Sí, claro. Pré-vestibular. ¿Y cuáles son las carreras más comunes que suelen estudiar allá? Não, as carreiras mais comuns em Brasil é informática, né? Informática, fotografia, essas faculdades, né? Informática, fotografia, turismo, hotelaria, entende? Essas são as faculdades mais comuns no Brasil. ¿Sabes más o menos cuánto dura una carrera de enfermería? Na carreira de enfermaria, se você for fazer na faculdade, é em torno de 4 anos. Agora, se você for fazer em um curso, né, porque tem um curso e tem a faculdade, né, do curso é em torno de 2 anos, entendeu? Aí tem alguns que você paga R$250, que é em torno de 1.200 pesos por aqui, e creio que seria isso. E tem outros que pagam mais barato para as pessoas que já não têm muita plata e querem estudar, entendeu? Pero não quer dizer que
não têm oportunidade de trabalho e não têm plata e não querem lutar pela vida. Pero te dão oportunidade de lutar por acá, né? Por lá mesmo. Então vocês têm a FAITEC, que é um projeto do governo, que alguns cursos, como enfermaria, a enfermaria na FAITEC te cobra R$80, né? Em alguns casos, como são pessoas de comunidades, pessoas que não têm guita, não cobra nada, te arregala, te regala, né? O curso. Então R$80, creio que seja cerca de uns 500 pesos por mês, entende? Então assim, a enfermaria tem muita valorização da enfermaria no Brasil. Assim. É uma profissão que especificamente as mulheres gostam muito, entende? Mais por la família, por los ancianos, por las amistades. Tem mulheres que já trabalham por si sola e atendem diretamente na casa das pessoas, entende? As que terminaram cursar enfermaria, já laburam por si sola, sabe? ¿Y de medicina? ¿Sabes más o menos cuánto dura la carrera? Então, de medicina, eu creio que é uns 4 anos, entende? Pero a de medicina, você terminou os 4 anos, tem que ser específico para você, a cirurgia, 3 anos, entende? Sair da medicina, você tem que fazer aperfeiçoamento, entende? De setores distintos, entende? Uns 4 anos. Buenísimo. Y para terminar más o menos, ¿cómo ves el sistema de salud en tu país comparado con el de Argentina? Buena pergunta. Sistema de saúde, bueno, creio que está como futebol, não, me digo que cada país tem deficiência, né? Cada país tem o seu problema, né? Pero acá conheci o hospital público, acá, né? E o hospital privado conheci também, né? Que eu conheci em São Isidro, né? Os hospitais privados. Então, assim, hospital privado que digo acá parece um shopping center, entende? Achar bueno também hermoso o hospital privado, entende? Mas acá, desde a recepção até dentro, é como se fosse um plano de muita plata mesmo, assim, sabe? A recepção é hermosa, sabe? E acá do público, né, já é mais feio, né? A porta caindo, todo brumado. Do público, não sei, já tarda mais, né, o atendimento, né? Mesmo que não está cheio, não sei como se comporta cada hospital, se tem uma direção, ou que acá a parte da administração não está bueno, os computadores, né? Porque o hospital não é só os pacientes, né? É a parte administrativa e tudo mais, entende? Então, para o público tarda mais, sabe, assim, no atendimento. E acá não me gostei porque tem isso da obra social, né? Que, assim, me gostei que te cobra menos e compra o remédio, sabe? Mas tem alguns remédios que acá te cobram, entende, menos que achar no Brasil te arregala, entende? O remédio, não há isso, entende? Achar no Brasil que tem assim de desconto no remédio é a própria drogaria, um plano de saúde que você paga para ter desconto com os remédios, entende? Mas que digo, os remédios, muitos dos remédios nós outros temos acesso gratuitamente, entende? Principalmente os ancianos, entende? É isso que eu acho distinto, sabe? Mas acá é isso, conheci alguns médicos acá, não digo que são malos, trabalham bem, entende? E são tão profissionais como achar, sabe? De repente o que eu diga de acá deva ser a parte da organização, né? Porque se não há uma organização boa, as pessoas que trabalham bem acabam que outras pessoas hablam mal e são pessoas que não merecem que hablem mal assim do trabalho, né? Que estudou, isso é faculdade. Gracias. ¿Querés agregar algo más en tu idioma? Como vos te sientas cómodo, desplazate tranquilo. Beleza. Bueno, vou falar diretamente pro pessoal, né? Foi um prazer dar essa entrevista aí para vocês aí e
foi de extrema importância falar tudo que eu falei para vocês, porque a informação é o principal para tudo. Se você não tem informação, você não consegue nada, entende? Mesmo tendo estudo ou tendo um meio financeiro bom, né? Tendo dinheiro. Então, a mensagem que eu posso deixar para vocês é que não só a educação como a saúde, para mim eu digo que é uma coisa importante também, que vocês têm que estudar e seguir, que seria a cultura, né? Porque um país sem cultura é um país sem educação, totalmente sem educação e sem saúde, entende? Então a cultura, se eu fosse vocês, estudava também, sabe? A cultura não só, que eu diga, a diferença dos povos, ou como vive cada um, ou como pensa cada um filosoficamente, né? Mas eu digo a cultura na parte de remédios, né? Porque tem muitos remédios aí que vêm de plantas, de folhas, de árvores, que até na Amazonas mesmo descobriram, né? Remédio para curar o câncer e remédio para curar a asma. São plantas, entende? Então é isso que eu deixo para vocês. Correr atrás e se informar e colaborar com a saúde, com a educação. Mas não esquece da cultura. E é isso. Obrigado aí, fica com Deus y mucha salud y dinero no bolso. Bueno, voy a hablar directamente para las personas. Fue un placer dar esta entrevista para ustedes allí. Es muy importante hablar de esto, ya que la información es lo principal para todo. Si no tienes información, no tienen acceso a nada, ¿entienden? Mismo teniendo estudio o medio financiero, bueno, es decir, dinero. Entonces, el mensaje que yo les puedo dejar es que no solo sería estudiar educación y salud. Para mí es importante también estudiar y seguir qué sería la cultura, porque un país sin cultura es un país sin educación. Totalmente sin educación es sin salud. Entonces, si yo fuera ustedes, estudiaría las culturas también, ya que habla de las diferencias entre pueblos o cómo vive cada uno filosóficamente. Mas yo me refiero a la cultura en la parte de remedios. Existen muchos remedios que provienen de plantas, de hojas, árboles, que hasta en Amazonas mismos descubrieron remedios para curar cáncer y para curar asma, que son plantas, ¿entienden? Por eso, este mensaje es para ustedes. Correr atrás, informarse y colaborar con la salud y con la educación. Pero no se olviden de la cultura. Y gracias. Que Dios los bendiga, mucha salud y dinero en el bolsillo.